12 del día, 6 minutos. Tenemos anticipadamente, ya les dije, hoy nuestro tema es si existe o no responsabilidad política en Colombia. Ya muchos están incluso participando sobre el tema. Nos decían, bueno, Juan Carlos Esguerra por la reforma a la justicia. Nos decían Humberto de la Calle en medio del proceso 8000 que renuncia a la embajada. Nos decía Mauricio Vargas en medio de un paro que renuncia. En fin, nos están mandando ejemplos. Y Félix, por ejemplo, nos decía, mire, está el ministro de Defensa justamente diciendo que estaría dispuesto a renunciar por el tema de los cultivos ilícitos. Ya en segundos, antes déjeme saludar previamente a Ramiro Bejarano, al abogado Ramiro Bejarano. Bienvenido a la W. Gracias, Vicky, muy amable. Hemos querido tomarlo previamente porque la semana pasada estuvo con nosotros aquí el ex vicepresidente de la República, Angelino Garzón, y cuando lo estábamos despidiendo, le habíamos preguntado sobre la corrupción en Buga y sobre algunas de sus columnas, Ramiro, en El Espectador, y cuando estábamos despidiendo de pronto dijo, y Ramiro Bejarano tiene que responder por la muerte de Álvaro Gómez. Esa es una atrocidad que Angelino Garzón, en compañía de una mafia que se ha apoderado de la ciudad de Buga, y que ha generado un cartel allá en la ciudad en la ciudad señora, ha montado con el propósito de desviar las denuncias que yo vengo haciendo hace tiempo sobre la corrupción gigantesca que hay allá, de la que son responsables el actual alcalde Julián Latorre, el exalcalde John Harold Suárez. Y yo empecé a escribir unas columnas en enero de este año denunciando eso, y se desató una cosa virulenta en mi contra, agenciada por un señor que se llama Jorge Luis Henao Arango, que es de allá de Buga. Yo no lo conocía, ni conozco sus familiares, diciendo esas especies, que yo había matado a Álvaro Gómez, una cantidad de atrocidades. Y curiosamente, Angelino Garzón, que está muy vinculado con esa gente, usted lo vio aquí diciendo que él tenía muy buena opinión. Sí, él reconoció que era amigo personal del alcalde. Angelino Garzón, en su cuenta Facebook, termina reproduciendo una comunicación que ese señor había puesto diciendo todas esas atrocidades. Yo hice una carta pública protestando por eso, y luego Angelino Garzón le manda una carta al fiscal más o menos diciéndole lo mismo, que es que yo soy el responsable de la muerte de Álvaro Gómez, y eso por supuesto es una infamia. ¿Pero de dónde saca él eso? Es una infamia, le voy a decir cuál es el planteamiento de él. Angelino es la persona más mala persona que hay en Colombia, en la vida pública del país, es espantoso. Y aquí lo demostró, pues hablando de su antiguo jefe, el doctor Juan Manuel Santos, todo para hacer méritos y que lo reciban allá con bombos y platillos en el Centro Democrático. La aseveración que hace Angelino es del siguiente tenor. Como el doctor Ramiro Bejarano era director del DAS en 1995, cuando se produjo el execrable crimen del doctor Álvaro Gómez Hurtado, entonces Bejarano tiene que responder por ese crimen. Y esa es una irresponsabilidad gigantesca, porque él debería informarse. Primero, la seguridad que tenía el doctor Álvaro Gómez Hurtado no la lideraba el DAS, la lideraba la policía. Y nunca hubo allí un cambio de escoltas o cosas. Él seguramente quiere hacer de esto una cosa similar a lo que pasó con Luis Carlos con Luis Galán. Carlos Galán, ¿no? O con otras personas. Aquí no se da ninguna de esas situaciones. Entonces él, a partir de esa coincidencia, lo que hace es crear la sensación de que yo debo responder por un crimen, cuando obviamente, además mire la torpeza que él hace, a él se le olvida que quien lideraba la escolta del doctor Álvaro Gómez era la policía. Y entonces, eso sí, no se le ocurre decir, hombre, entonces, ¿por qué no investigan a las demás autoridades que estaban llevando a cabo la seguridad del doctor Álvaro Gómez? El doctor Álvaro Gómez tenía una seguridad que yo entiendo era la que los expertos habían diseñado para su nivel de riesgo. Y por supuesto, tratar de responder mis ataques o mis críticas fundadas a la corrupción de la que él encarna junto con otras personas allá en la ciudad de Buga, involucrándome en delitos, cuando hace unos años además me andaba echando flores en los certámenes en los que yo coincidía, se refería a mí con mucho respeto y con mucha venia y mucha cosa. Ahora, cuando yo me lo volví incómodo, porque termino criticando su papel, porque él está allá amangualado con ¿Usted esas cree que personas. él tiene que ver con la corrupción de Buga? Pero por supuesto, si es que, mire, hace 2 años en plena campaña electoral yo escribí una columna donde le dije que él era corrupto, diletante, Y por era eso un clientelista, lo y demandó por calumnia, él me ¿no? denunció por injuria y calumnia allá en Cali, porque él tiene comprada ya una fiscalía que le hace todos los favores. Es lo que a mí me parece, lo que yo opino. Y entonces esa denuncia la tuvieron que traer aquí en Bogotá, porque entonces estaba el fiscal Montalegre, que había decidido
que todas las denuncias contra columnistas de opinión debían ventilarse aquí en Bogotá. La trajeron aquí y obviamente eso lo archivaron. De manera que él conoce perfectamente, además es una cosa que tiene el propósito deliberado de impedirme que yo pueda opinar. ¿Y usted lo va a denunciar? Ya lo denuncié. ¿Por esto que acaba de decir? Claro, por haberme hecho esa indicación ya lo denuncié, claro, ya él está denunciado. Ahora, es una cosa a él le molesta mucho, cuando él sacó ese cuento de Álvaro Gómez, yo le respondí y lo hago aquí públicamente. Mientras él fue gobernador se murieron una cantidad de personas de la manera más extraña. Le voy a dar nombres. Ovidio Marín, una persona que trabajaba, era el segundo en mando de la gobernación, lo mataron en la carrera quinta con calle 66 en Cali, cerca de la Plaza de Toros, a él y a una escolta. Era una persona que había sufrido 4 atentados previamente, pero que estaba adelantando unas investigaciones muy sensibles sobre el tema de la adulteración de licores. Ese es uno. ¿Cuál otro? El otro es un funcionario de su Secretaría de Rentas, que después de un allanamiento que le hicieron por temas de alambique, ¿sabe lo que es alambique usted? ¿Qué es alambique? Alambique es lo que en el Valle le llaman a esas empresas piratas de licor adulterado. Angelino tiene importancia sobre ese tema. Y a esa persona también lo mataron después de un allanamiento. El tercer muerto fue Jairo González Triana, una persona que trabajaba con él allá en la gobernación, sale a las 6 de la tarde del despacho, saca dinero de la vivienda, y después de que saca dinero de la vivienda, lo llama a su jefe y le dice, sube. Él vuelve y sube, y aparece después que se botó del 4º piso de la gobernación. ¿Para qué saca plata una persona de la vivienda que se va a matar? Y esta persona estaba adelantando unas investigaciones muy importantes sobre ese tema. Y otra persona, Guillermo Aguirre Mejía, muerto el 7 de diciembre del 2007. Son cosas pues que Angelino no ha respondido. Finalmente, para arrancar con el otro debate, ¿usted cree que Angelino está relacionado con esos homicidios? Mire, eso lo tendrá que definir la justicia. Pero yo lo que le quiero decir es, él, que es tan ligero para acusar a la gente, solamente porque lo están criticando, porque es que él no soporta que la gente lo critique. Cuando alguien lo critica, le montan la perseguidora, lo empiezan a censurar y a todo eso. Y entonces yo lo que digo es, él que es tan experto en inventarle falacias y calumnias a la gente, yo le pregunto sobre estos temas, que obviamente no me los he inventado yo. Hubo un periodista, Luis Alberto Guerrero, en el Valle del Cauca, que cuando él estaba de candidato a la gobernación del Valle del Cauca, en un portal le publicó estas cosas, le hizo preguntas sobre estos temas, y Angelino guardó sepulcral silencio. Pues, doctor Ramiro Bejarano, le agradezco por haber permitido que no solo podamos participar en el debate que está planteado hoy en la W sobre la responsabilidad política, sino que nos haya colaborado con la respuesta Angelino Garzón. Que pero déjeme anotar que es muy importante que las autoridades deben tomar muy en serio las acusaciones por corrupción en Buga, porque allá es terrible lo que está sucediendo. Es espantoso y nosotros no vemos los bugueños, usted que es bugueña también. Bugueñísima. Debe sentirse doliente de esta situación. Pues le agradezco. 12 del día, 15 minutos. Vamos con nuestro debate hoy en la W. ¿Existe responsabilidad política o no en Colombia? Nos mandaban algunos casos y hoy nos acompañan. Jorge Enrique Robledo, bienvenido a la W. Gracias, Vicky, por su invitación. Aquí a todos los compañeros del panel, mis saludos. Clara López. Clara Rojas, perdón. Gracias, Vicky. Sí. Siempre nos pasa lo mismo, eso sí no hay nada que hacer, Clara Rojas. Sí, mil gracias por la invitación y un saludo también cordial a todos los compañeros de panel. Samuel Hoyos. Vicky, muchas gracias por la invitación, es un placer estar acá. Y ya ustedes saben que nos acompaña también Ramiro Bejarano. Senador Robledo, el debate de alguna forma lo ha encendido usted teniendo en cuenta que usted ha dicho Néstor Humberto Martínez tiene que responder por haber nombrado al fiscal Moreno. Lo conversábamos incluso en una mini entrevista el pasado viernes. ¿Se sigue manteniendo en esa posición? ¿Tiene que responder Néstor Humberto Martínez con su cargo? ¿Cómo tiene que responder? Sí, pero precisemos primero esto, Vicky. ¿De qué se trata el asunto? Hay responsabilidades, los funcionarios públicos o las personas tienen responsabilidades penales, digamos, legales o administrativas, la Contraloría, lo que sea, ¿cierto? Digamos, pero legales en general, sí, por las que tienen que responder y responden. Pero además de eso, yo creo que un país donde no hay responsabilidades políticas, sí, es un país que no puede resolver sus problemas. Y en Colombia en general no ha habido responsabilidad política, uno puede mencionar unos cuantos casos. Y en el caso del fiscal, esta es mi acusación en este momento, es que
en lo único que pienso yo no se puede equivocar un fiscal general, es en no investigar a quien va a nombrar de jefe anticorrupción. Es que ese es un cargo de negligencia y responsabilidad incalculable, porque si él hubiera hecho la menor investigación rápida, le hubiera dado que este fiscal Martínez, el que resultó ser un extorsionista, Sí. pues era una persona que era por lo menos sospechosa, era por lo menos extraña. O sea, el fiscal Martínez hubiera podido corroborar que la señora esposa del doctor Martínez había estado en la cárcel por narcotráfico. Eso solo en un país civilizado, en un país donde no pasen estas cosas, no puede permitirse. ¿Por qué? Porque es que a la sociedad hay que mandarle el mensaje que los funcionarios, los servidores públicos tienen requisitos que son superiores a los requisitos del ciudadano común y corriente. Y cuando un funcionario del Estado falla en materia grave en una cosa de esas, pues tiene que responder políticamente y darle la cara al país, pero además, si las respuestas no son satisfactorias, como no lo han sido, nos permitimos entonces exigirle la renuncia, porque no solo se equivoca en materia gravísima, sino que además es un cara dura. Y entonces ayer lo último, como nos dice, no, es que yo nombré a Moreno porque era un académico. No, Moreno, ¿qué iba a ser un académico? ¿Académico de qué? Porque publicó un libro de entrevistas, porque por ahí dictó alguna cátedra. Eso lo vuelve un académico y eso lo vuelve respetable, y eso llevaba a Martínez a no tener que investigarlo. Es que tenía que investigarlo. El cuento de que le hicieron el polígrafo es un cuento malo. Todo el mundo sabe que a los polígrafos se pueden engañar. Bueno, y Moreno lo engañó. Esa es la prueba de que un polígrafo no sirve. Entonces, ese es mi enfoque en este caso. ¿Y qué dicen los demás invitados? Empecemos por Clara. Sí, yo creo ¿Está que, de acuerdo con que tiene que renunciar Néstor Humberto Martínez? pues lo que pasa es que hay que realmente investigar qué fue lo que pasó, ¿no? Yo comparto, digamos, el planteamiento general que hace el senador Robledo, porque sin duda, pues el fiscal es el más llamado a verificar quiénes van a ser sus empleados, y más el SAR anticorrupción. Hay que investigar realmente cuál fue la cadena, porque lo que hemos sabido a través de los medios es que él ha dicho es que no fue recomendado por nadie y nadie le está preguntando eso, entonces uno dice ya entra en sospechas, ¿no? O en Otros suspicacias. medios mencionan políticos, ¿cierto? Sí. Mencionan partidos. Y cambio mencionan... radical, digámoslo, eso es lo que se dice en los medios de comunicación. Entonces yo pienso que sí tiene que aclarar exactamente por qué llegó a ese cargo, en qué circunstancias y en qué momento también se dio cuenta de que no era la persona idónea para realizarlo. Entonces, una vez establecida la investigación, pues darle como ese último beneficio de la duda, a pesar de que toda la situación es bastante O sea, usted no se compleja. atreve a pedirle la renuncia, No, Clara, no a todavía, Néstor Humberto. no No todavía. todavía. ¿Qué dice Samuel Correcto. Hoyos sobre ese tema específicamente? Pues a mí me parece válido que se hagan estos cuestionamientos, que se le exijan explicaciones al fiscal. El país merece saber qué fue lo que pasó. Pues estamos consternados que el fiscal anticorrupción termine siendo un gran corrupto. Así que es válido el cuestionamiento. Ahora, no creo que la solución sea pedirle la renuncia al fiscal. El fiscal actuó diligentemente en la medida en que pudimos dar con que este señor era un corrupto y cayó. Está preso y lo van a extraditar, gracias a la actuación de la misma fiscalía. Yo no creo que este sea el primer fiscal anticorrupción corrupto, pero sí es el primer fiscal anticorrupción que está capturado por corrupto. Y esto es gracias ¿Y usted al cree que se fiscal. equivoca Robledo cuando dice que Néstor Humberto debe renunciar No, por eso? yo creo que el senador Robledo cumple su papel de control político. Eso lo necesitamos. Está bien que haga estos cuestionamientos y el fiscal debe darnos respuestas satisfactorias, pero no creo que la solución sea pedir su renuncia. ¿Y qué dice Ramiro Bejarano? Mire, yo creo que, y yo coincido con ese planteamiento de que el fiscal tiene que aclarar un episodio que no está aclarado. Fíjese que, por ejemplo, columnistas tan tranquilas, de pluma tranquila, como la señora Lucy Nieto de Samper, el sábado sacó una columna con la que yo estuve de acuerdo, donde ella dice que él tiene que dar explicaciones, y en verdad tiene que dar las explicaciones, porque es evidente que el señor Gustavo Moreno no era un jurista, no era un académico. Yo no lo conocí, no lo conozco personalmente, pero las cosas que han sucedido a partir de que se produjo su caída, que entre otras cosas no es por la Fiscalía General de la Nación. Lo que yo tengo entendido es que fue la DEA la que lo llevó a esa situación, y allá terminó pues enredado en lo que está enredado. El fiscal salió a decir que ellos le tenían en vista la mira desde hacía rato, pero la verdad es que él cayó fue con ocasión del pero tema por de la DEA. cooperación judicial, porque el fiscal dice que aquí llega un anónimo, empiezan a investigar ante tantos rumores y le pide a un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia que investigue, y ya cuando se va a dar la cita en Estados Unidos es Colombia quien le pide la ayuda al Departamento de Justicia. Bueno, en fin,
Pero eso le debió haber prendido una alarma que debió haberla atendido de otra manera. Ahora, yo tengo que decir lo siguiente. A mí me parece que no hay que perder de vista lo siguiente. Es que el problema de la Fiscalía en Colombia quedó constitucionalmente mal diseñado. Porque la Fiscalía quedó como un órgano judicial vinculado al administrativo. Y entonces aquí nos pusieron un fiscal y trajeron el mal implantado del sistema penal acusatorio que ya el propio fiscal salió a decir que está colapsando. Entonces, obviamente, ese sistema americano, allá hay un fiscal que le responde al presidente de la República, porque el presidente de la República es el que lo elige. En cambio, aquí tenemos un sistema que es híbrido, por decirlo menos, que es insostenible. El fiscal es nombrado por la Corte Suprema de Justicia de una terna que hace el presidente de la República. Y entonces, él, desde el punto de vista legal, uno tendría que decir que ya no lo pueden llamar a un debate de control político, porque él es un funcionario de la rama judicial que está vinculado a la rama ejecutiva. Pero una cosa es no tener que responder un llamado de control político en el Congreso, y otra cosa es no dar explicaciones importantes, más en el caso del doctor Néstor Humberto, que ha sido tan mediático, porque ustedes han visto que desde que él arrancó como fiscal ha sido prolijo en las intervenciones semanales. Todos los días prácticamente tiene su rueda de prensa. En fin, claro, en estos últimos días estuvo con un tropiezo familiar bastante severo, pero él sí tiene que decirle al país. Por ejemplo, allí hoy la prensa dice que había unas personas subalternas de Moreno que pueden estar comprometidas en eso, porque es que, mire, el descubrimiento de Moreno es tan grave, no solo por lo que él puede representar, sino por lo que él haya podido hacer allá adentro en la Fiscalía. Bueno, dijeron que encontraron, senador Robledo, un maletín en su carro oficial en el que se transportaba, que tiene cosas que tiene muy inquietas a la justicia. Pero una cosa que quisiera mencionar, antes no lo quiero dejar pasar, no es cierto. Esa es otra falacia del fiscal Martínez, que él actuó con diligencia. No es cierto. Y menos que se arrogue, pues que es que él fue el que descubrió las cosas. ¿Usted eso no se lo cree? No, eso no es cierto. Es que él mismo reconoce que el 12 de mayo dio orden de empezar la investigación y resulta que estos tipos estaban extorsionando al exgobernador desde noviembre. Y la justicia norteamericana no le reconoce ningún mérito en ningún documento oficial en ese sentido a la Fiscalía de Colombia. Ahí están los documentos. O sea, el boletín de prensa de la Corte de la Florida, que es el que piden la petición de extradición, no le reconoce ningún mérito en el procedimiento a la Fiscalía de Colombia. Eso no es verdad. El primer documento que expide la Fiscalía de Colombia, que le expresa ante el país la vicefiscal, no dice que fue por iniciativa de ellos, no lo dice en ninguna parte. Sí, pero además la investigación de la funcionaria de la DEA, que es la que, digamos, es como la cabeza del proceso, es precisa en señalar que la investigación empieza porque el abogado de Lyons, ¿sí?, digamos, reclama protección de la justicia. Es de eso de lo que se trata. Y la Fiscalía de Colombia apenas aparece después. Y un informe en el mismo sentido tiene la revista Semana, que nadie ha desmentido. Entonces, que no nos vengan a echar cuentos a presentarse como Superman cuando eso no corresponde con la realidad. Pero eso no lo exime. Ramiro, un momento. Eso no lo exime de su super negligencia de no haberlo investigado. Es que este es mi cargo principal. Nadie está exento de que lo engañen. Eso puede suceder. Pero lo que sí no puede suceder es que, pues porque se dejó engañar. O sea, él actuó de manera negligente, irresponsable. Porque si él mueve a uno de sus 15.000 fiscales, en media hora le dicen, ole, no nombre a ese tipo, que ese tipo es por lo menos un riesgo inmenso. Iba a decir algo, Clara. Sí, sin duda yo creo que él tiene que explicar. Yo me quedé pensando en el tema del control político en el Congreso. Nosotros con el anterior fiscal sufrimos mucho porque ni invitado iba al Congreso para dar explicaciones incluso del tema presupuestal que corresponde al Congreso aprobarlo. Entonces yo creo que las explicaciones sí hay que pedirlas y creo, dando un poco alcance a lo que dice el senador Robledo, es que si la DEA no hubiera hecho toda esta investigación seguramente no nos hubiéramos enterado. Lo mismo que pasó con Odebrecht. Si no fuera por los Estados Unidos no estaríamos en esto. Entonces yo creo que sí hay que hablar con sinceridad y directamente qué es lo que está pasando. Claro, pero lo que dice el fiscal en una entrevista a la revista Semana es que el abogado del exgobernador de Córdoba lo busca para
decirle después que de lo del está anónimo siendo extorsionado por parte del fiscal Moreno. Le queda muy difícil al fiscal general de la Nación, pues, sospechar de miles de funcionarios que están bajo su mando. Claro, que la esposa haya estado capturada, pero fue absuelta. Puede que de manera cuestionable, por supuesto. Yo no estoy diciendo que eso esté bien, eso es muy raro, pero al fiscal le queda muy difícil responder por cada uno de los funcionarios que trabaja en la fiscalía. Y el señor pues no tenía ni antecedentes, no se conocía que hubiera actuado de esa manera. se le revisó la hoja de vida, el bola polígrafo, de cristal, la prueba tampoco le psicológica. podemos... La hoja de vida del Sí, señor sí, es daba muy que no se difícil. podía nombrar tampoco. No, ¿cómo No, que es que no? él venía de ser abogado y ese carrusel también se tiene que acabar. Él venía de ser abogado de senadores muy poderosos acusados de cosas gravísimas. Pero es su labor como periodista, eso es solo su también. labor como es que ese es abogado. el problema que Es que tenemos. hace un abogado penalista, Es que pues, ese defender. es parte del No, problema. no Es solamente. que aquí todos los carruseles se terminan avalando porque en Colombia, y ahora podemos mirar en general, no hay la idea del control político. Por ejemplo, el señor en el libro ese que publicó, que lo presenta el fiscal como un académico, eso es un libro de entrevistas bien mediocre. Y ahí dice que es doctorado en la Sergio Arboleda. Eso es mentira, él no tiene doctorado en la Sergio Arboleda. Y eso también da, pues, claro, depende de las barreras éticas que uno le quiera poner a las cosas, ¿cierto? Eso también. ¿Y qué me dicen de llevar, no sé, 50 o 100 personas a Cartagena, al hotel más caro de Colombia, con pasajes pagos a presentar un libro? ¿Eso tampoco les mueve la aguja? Pues si no se la mueve al fiscal, entonces yo digo, pero ¿de qué es en lo que estamos? Es que en Colombia hay miles de abogados, ¿por qué nombran a ese? De acuerdo, ¿Pero por qué el nombran tipo a ese? Ese resultó es el siendo un punto. ampón No y un resultó siendo, criminal. era. Es un ampón y un criminal y ojalá responda ante la no justicia resultó con siendo. toda severidad, pero no podemos responsabilizar a Néstor Humberto Martínez por las actuaciones ilícitas de este señor. Tenía que haber El doctor investigado. Néstor Humberto Martínez fue quien logró por primera vez que demos con un fiscal anticorrupción corrupto. Nunca nos habíamos enterado y Pero seguramente no por no él, es el hombre, primero. no por él. Pero, Ramiro. perdón, yo quiero señalar lo siguiente. Yo creo que deja de ser bastante engañoso el argumento de que es que él ejercía la profesión como abogado y que tenía mucho éxito y que tenía buen nombre. Yo me permito disentir de eso. En primer lugar, hay algo que nos pasa a nosotros los abogados. Los abogados, cuando tienen 30, 32, 33 años, están asomándose a la vida. Con mucha fuerza algunos, con menos fuerza otras. Pero dijéramos, aquí no pasa en el derecho lo que pasa en la música. Mozart era genio a los 7 años. Aquí no tenemos abogados genios a los 7 años, a los 8 años, a los 25. No, eso requiere tiempo. Experiencia, Requiere trayectoria. experiencia, horas de vuelo. Y el que ha estado litigando tiene que también tener una cosa importante que es saber escoger la clientela. Y entonces, a mí sí me parece que al doctor Néstor Humberto lo engañaron. No hay duda que lo engañaron, porque si no, no lo habían nombrado. Es decir, yo estoy seguro de que Néstor Humberto, si hubiera sabido todo esto, no lo nombra, porque Néstor Humberto sobre todo Pues, no es bobo. Pero a uno, déjeme solo un terminar la paréntesis idea. ahí, Ramiro, y es, a uno le cuesta trabajo pensar que Néstor Humberto sabía que el señor Moreno era un bandido, o pues que No. conscientemente lo sabía y que dijo, voy a poner un bandido Por eso aquí, debe No, sabiendo que iba en pero su déjeme contra. terminar Porque el no lo argumento. sabía, Lo sí. que sí había era elementos suficientes para que una persona, un buen padre de familia, un profesional experto, supiera que no se trataba de la persona adecuada. Primero, por ejemplo, el hecho de que esta persona resulta que estaba manejando casaciones a la edad de 31, 32 años y estaba manejando los casos más sensibles de la justicia colombiana y que estaba en una oficina de abogados, que había estado en una oficina de abogados con la doctora Ruth Marina Díaz y el doctor Ricaute, Francisco Rico. que tenían un paso por la corte bastante neurálgico. Eso le debió haber dicho a cualquier persona, hombre, este es alguien que hay que ponerle atención. Y lo que dice el senador Robledo también, yo creo que a una persona cuando lo van a someter a ese cargo, yo siento lo que dice el doctor Saúl acerca de que siempre había habido fiscales corruptos y que este es el primero que cayó. Yo no tenía noticia de que hubiera habido fiscales de anticorrupción corruptos. Seguramente no es el primero. Bueno, Pero este es el primero porque que esa es una cae. acusación pues muy en mano. Pero lo que sí me parece importante es que si uno lo van a nombrar en ese cargo, alguien que esté llenando una hoja de vida le pregunta quién es su esposa, quiénes son, etcétera, ¿no? Y es evidente que la manera como liberaron a esa señora es bastante rara. La narcoabuela,
La señora se muere 3 días después de... Eso es de telenovela, pero eso no es culpa del fiscal. No, Humberto no, Martínez. Pero lo ha debido saber, lo ha debido saber. Es el deber de debida diligencia. Claro, la llama debida el diligencia. Y más así siendo se llama Néstor eso. Humberto, que es un tipo tan y inteligente. Néstor Humberto, que es un tipo inteligente, ¿no? cuidadoso. Sí, que le hayan Yo metido estoy los- seguro, sí, de que él no sabía de quién se trataba, porque si Les hubiera hago una sabido, pregunta no lo mete. que no tiene comparación en muchas cosas, pero por ejemplo cuando hubo todo el debate de Natalia Springer, senador Robledo, también acusaban a Montealegre de no haber revisado la hoja de vida, de no haberla... ¿Tiene algo que ver? ¿Será que en las instituciones en Colombia uno pasa la hoja de vida y simplemente si está muy bien recomendado y muy bien relacionado, sale derecho para el cargo? Aquí hay otro elemento para tener en cuenta en donde le va muy mal también al fiscal Martínez. Él no nos ha dicho de dónde sacó a Moreno. Y aquí no hay sino dos posibilidades, o era su amigo y su conocido, o su socio o alguna cosa, y usted no tiene que pedirle recomendaciones a nadie porque si usted conoce a la persona, la avala y listo. La otra posibilidad para escoger a alguien es que alguien lo recomiende. Y en Colombia todos sabemos cómo funcionan las cosas. Entonces, esta es la hora en que el doctor Martínez no nos ha dicho quién se lo recomendó. Y aquí hay dos posibilidades. O fueron recomendaciones políticas, porque además Martínez es un cuadro de Cambio Radical, eso hay que decirlo. Él es un jefe de ese partido, él no es propiamente alguien como por fuera del aparato, no, él es del aparato. Entonces, alguien se lo recomendó políticamente. Y entonces díganos quién es. Y se han mencionado muchas cercanías de Moreno con gente de Cambio Radical. Bueno, esa es una posibilidad, Y con que sea una exmagistrados de la recomendación. Corte Escúcheme, voy a lo segundo. La otra posibilidad es que se lo hayan recomendado altos o pues sí, ex magistrados o magistrados de la Corte Constitucional. Bueno, eso también era digno de ser investigado. Pero que no nos diga Martínez que él no sabe de dónde le salió, porque además aquí hay un punto que es muy grave. Cecilia Orozco, en un informe cuidadoso, ha señalado que el fiscal Martínez tiene un montón de altos fiscales que fueron o que son exfuncionarios de la Corte Suprema de Justicia. O sea que aquí hay el riesgo inmenso de que haya clientelismo político por un lado y clientelismo judicial por el otro. Y a mí no es que me preocupe que alguien recomiende, ese no es el problema, pero es que si a usted le recomiendan, usted tiene el deber de investigar porque usted es el que asume la responsabilidad. Entonces ahora Martínez no solo no asume la responsabilidad, sino que nos dice que Moreno le cayó del cielo. Sí, le cayó, él ahí estaba por ahí y de pronto le cayó el nombre de Moreno y entonces no, es que nos tratan como a idiotas. Eso es parte de la responsabilidad política, que nos respeten por lo menos con sus cuentos. Entonces ahora les quiero preguntar, ¿realmente en Colombia ya nos habían mandado algunos casos, como lo mencionamos al principio del programa, que Humberto de la Calle cuando renunció a la embajada por el cuenta del proceso 8000, que Mauricio Vargas cuando renunció en pleno paro, que el caso, por ejemplo, de Juan Carlos Esguerra, que fue pues como el último, el más reciente, teniendo en cuenta que fracasó todo el tema de la reforma a la justicia, y él se fue, renunció? ¿Existe realmente, estas son unas excepciones? ¿En Colombia realmente existe la responsabilidad política? Yo creería que no, realmente estamos lejos. Yo lo que veo es una clase política, una clase empresarial y unos medios de comunicación complacientes. Esa es la realidad. Pasa el escándalo y pasan los meses y seguimos igual. Entonces yo creo que realmente necesitamos como un mecanismo que realmente permita que las responsabilidades políticas se asuman. Cuando pasa un problema llegan todos los padrinos políticos a tapar. Entonces yo creo que estamos lejos realmente. ¿Qué dice Samuel hoy? Hay dos cosas distintas. La responsabilidad política de los políticos se asume en las próximas elecciones. Los electores Pero eso es paja. ¿Castigan o no? Pero eso bueno, no le pero parece pueden que es hacerlo paja. o no. Eso no deja de ser Pero eso, es eso distinto. compran Eso no, votos, en se las suben elecciones allá no. como sea. Eso Vicky, sí, pues, pero en este caso En las Eso estamos es lo hablando de ideal. un funcionario Eso es que lo no es de ideal. elección popular. Sí. Es un funcionario del Estado, un alto funcionario del Estado. Entonces la responsabilidad política es distinta. Él no puede responder por la actuación ilegal, ilícita de un funcionario de la Fiscalía. ¿Debe dar explicaciones? Por supuesto que las debe dar. ¿Debe decir si es un recomendado de Leonidas Bustos? Debe decirlo. ¿O de Germán Vargas Lleras? Debe decirlo. ¿Por qué llegó ahí? Eso es válido que se cuestione. Pero pedirle la renuncia no nos sirve de nada. ¿Por qué? Porque este es un fiscal que ha demostrado dar resultados a cargo del ente investigador y acusador. Este no es Eduardo Montealegre.
Esto es un fiscal que le ha servido a los propósitos de la justicia. Entonces, salir ahora del único fiscal que nos ha funcionado, pues sí me parece ese un cuento error. que sacaron del único fiscal. No, pues yo ¿De entiendo, dónde doctor Robledo, que sacaron usted eso? tiene, No, que usted no, tiene pero ¿de dónde sacan eso? una pelea con este No, señor no, y es no, válida. no, pero no. es un fiscal que nos ha dicho que las FARC esconde sus bienes y no los Pero quiere venga, mostrar. Es un fiscal Samuel, usted está que se ha diciendo que la atrevido- pelea de Robledo es personal con No, Néstor no Humberto, ¿o personal, qué? me parece una pelea válida. Él tiene esa obligación como congresista de ejercer un control político sobre los funcionarios del Estado. Está en todo su derecho y en la obligación de hacerlo. Pero a mi juicio ha sido un fiscal que ha servido, que ha demostrado que las FARC esconde sus Quisiera bienes, hacer porque- que ha demostrado Pero, que perdón. se ha atrevido a decir que la Jurisdicción Adelante, Especial adelante. para la Paz tiene serios vacíos, que ha demostrado capturar y sacar a funcionarios corruptos de la propia fiscalía. Para mí eso es benéfico para la justicia. Pues ¿por qué no? Para usted es el mejor fiscal. ¿Qué dicen los Sí, demás? Mire, yo quiero anotar lo siguiente, mire, yo creo que esos casos en Colombia sí hay responsabilidad política, pero no para todos los funcionarios. Son para aquellos funcionarios que tienen responsabilidad política, los ministros del despacho. Por eso se acabó con el ministro de Justicia, ministro de Defensa Militar, para que el ministro fuera un civil que pudiera tener responsabilidad política en el gabinete ministerial y pudiera ser citado al Congreso y pudiera tener una actitud deliberante que es la que le está prohibida a los militares. Desde ese punto de vista, ellos tienen responsabilidad política. El doctor Néstor Humberto Martínez, cuando era ministro, y el país no ha olvidado esto, cuando fue convocado a una moción de censura, ustedes lo recuerdan, por Enrique, el senador Robledo lo debe tener claro, él renunció cuando era inminente que le iban a aprobar la moción de censura, es decir, que él ya está aprobado en esas lides. Yo creo que ese planteamiento, los planteamientos que ha dicho Vicky, de la responsabilidad política del doctor Juan Carlos Esguerra, del doctor Mauricio Vargas, del doctor de la calle. a mí no me parece que fueron gestos de responsabilidad política. Yo creo que fueron, en el caso de Juan Carlos Esguerra, fue un gesto de dignidad. Y creo que en el caso de Mauricio Vargas fue una situación que él vio que se venía abajo. Y en el doctor Humberto de la Calle, pues eso tiene intérpretes de que fue desleal a una causa, etcétera. En fin, esos son ya temas que están siendo juzgados por la historia. Pero realmente lo que pasó con esas renuncias de todos ellos fue que se odió la responsabilidad política. Porque al retirarse ellos, ninguno fue al Congreso a responder como tenían que haberlo hecho. Ahora, que el fiscal, Pero por ejemplo, que el fiscal doctor Martínez, Bejarano, perdóneme, pero por que ejemplo en el proceso 8000, yo sé que mucha gente se está preguntando, usted hizo parte del gobierno de Ernesto Samper. ¿Quién respondió por el ingreso de dineros ilícitos a la campaña que estuvo totalmente probado por la fiscalía? Hubo condenas y políticamente ¿quién respondió? Nadie, ni siquiera el propio Ernesto Samper. No, perdóneme, tengo que hacerle varias claridades, porque la pregunta parece sugerir que yo estuve en la campaña de Ernesto Samper. No, en el gobierno. Pero déjeme responder, porque usted lanza una cosa allí y queda en el aire una acusación inmersa. Yo no tuve nada que ver con la campaña, no he tenido que ver con campañas nunca. A mí sí me parece que desde el punto de vista político, en el gobierno hubo quienes respondieran. Quien no dejó satisfecho a nadie es otra cosa diferente, pero sí hubo respuesta. Samper se sometió a un debate y se sometió a un juicio en el juez natural que era la comisión de acusaciones. Claro que hubo responsabilidad política. Y si usted quiere, lo que dice el doctor Samuel, excuso por haberle cambiado el nombre antes, el doctor Samuel decía una cosa que les pasa a los políticos, que es parte de la responsabilidad política, pero no de la que tienen que enfrentar legalmente, es el juicio implacable en las urnas. Ese es un tema que obviamente el electorado pasa cuenta de cobro. Pero realmente lo que le quiero decir, en el caso que usted me ha mencionado, de estos tres que menciona Vicky, allí no hubo responsabilidad política. ¿Por qué? Porque renunciaron. Si se hubieran quedado, sí los habrían podido convocar. Ahora, yo sí creo que el fiscal, jurídicamente, no es sujeto de responsabilidad política para ser llevado al Congreso, ni siquiera para los aspectos fiscales, porque él tiene que darle respuesta a la Contraloría, etcétera. Pero eso no lo exonera del deber de informar cabalmente al país. Sí, sobre esto quiero decir una cosa porque el doctor Hoyos la pone ahí que es importante, porque dice, no, lo que pasa es que usted le está haciendo oposición a
a Néstor Humberto, y es verdad que yo he venido librando Eso con es él válido, sí, pero entonces también hay que decir que la posición del doctor Samuel tiene que ver con que el Centro Democrático desde el primer día está respaldando al fiscal. Lamentablemente en Sí, esa eso es equivocación grave que se cometió de haber nombrado a Néstor Humberto Martínez, porque cada vez más hechos nos dicen que no se debió haber nombrado, cada vez más hechos, incluido este, lamentablemente Néstor Humberto Martínez está sostenido por todos los grandes poderes políticos de Colombia, o sea, la Unidad Nacional y el Centro Democrático, y bueno, y por una parte inmensa de los poderes económicos nacionales y extranjeros que hay en Colombia. Ese es parte del error garrafal, es que el señor resultó demasiado poderoso para que se caiga. Entonces aquí el país tiene que aguantarse lo que sea por cuenta del doctor Martínez, porque resultó ser un intocable. Pero bueno, ese es otro debate político que hay. Senador, pero... Ese es otro debate político que hay que hacer. Pero bueno, esa es la realidad. Está claro que la Unidad Nacional y el Centro Democrático están sosteniendo al fiscal Martínez desde el primer día. Yo creo que se equivocaron en eso. Y entonces, claro, todos los análisis que se hacen tienen que ver con las concepciones políticas de las cosas. Ahora, pero no toda la Unidad Nacional. En Colombia la norma es que no ha habido responsabilidades políticas. Ese es, digamos, aquí lo que es extraño es que alguien renuncie a un cargo. Les doy datos como este. Miren, en Armero hubo 25.000 muertos. Y nadie respondió políticamente por eso, con una renuncia, con algo. Es que aquí pasan cosas todos los días. Mire, todos los aquí días. me escribe Mire, un superliberal senador Robledo, pues obviamente no va a decir el nombre, pero dice, mire, aquí hablando específicamente del Partido Liberal, dice, Pardo casi acaba con el Partido Liberal y siguió de jefe. Cristo perdió el plebiscito y siguió. Montealegre y Natalia Springer. Ese es Alfonso Gómez. Montealegre Ese es Alfonso Gómez. No, Claro que es Alfonso Gómez. Por ejemplo, la fuga de Pablo Escobar, el apagón. Escribe, por ejemplo, las chuzadas del DAS, el Palacio de Justicia. Aquí nadie dice ese muy liberal. Responde, no inventé, hola. Pero yo le diría una cosa para lo que dice ahora el senador Robledo. No toda la Unidad Nacional. Finalmente este fue un candidato de Cambio Radical. Eso no lo digamos mentiras. Pero Sí, otra cosa que quiero se decir... puede decir que Néstor Humberto Martínez es precisamente uribista, era ministro del gobierno. Yo no dije eso, yo dije muy Santos. preciso. No, pero Lo sí están apoyaron. respaldando ustedes y doctor hoy Robledo, queda perfectamente efectivamente a mí me claro. parece que es un buen fiscal. Bueno. No lo respaldamos porque sí, lo respaldamos en virtud de sus resultados. Pero eso que no han lo sido exime de que han sido responsabilidad, positivos. Samuel, ¿sí? Y yo estoy diciendo que es válido hacerle esos cuestionamientos y que él está en la obligación de responderle al país y dar esas explicaciones. Ahora, no creo que la solución sea pedirle la renuncia. Y usted está en todo su derecho de hacerle oposición y de que no le guste la gestión de Néstor Humberto Martínez como fiscal general. Pero no podemos ahora, pues casi que responsabilizarlo por los delitos del corrupto fiscal Moreno. Ahora, es verdad que en este país no existe responsabilidad política. No la tuvo el Polo con el carrusel de la contratación, no la tuvo el Partido Liberal con el proceso 8000. Pues ahora se la vamos a exigir a Néstor Humberto Martínez con un funcionario que resultó siendo un corrupto, pero que antes de su nombramiento no había pruebas. Doctor Samuel, de y en gracia de discusión, el uribismo tampoco. Pero Vicky, déjeme Hay que decirle una ser cosa. en eso honesto. Ni la Gidis política, ni la pero chuzada déjeme del decir, DAS. ¿cuántos funcionarios hay presos por esos cuestionamientos? Pero Son esa los implicados, pero esa es una responsabilidad responsabilidad penal. penal. por responsabilidad Penal, penal, no responsabilidad política. penal. Política del ¿Y Estamos dónde, hablando de está, la ¿y dónde política. está la responsabilidad de los otros? Aquí en Por eso, Colombia, ese es el debate. desafortunadamente es débil la responsabilidad planteamiento es política. perdido. Pero entonces no se pueden mezclar esas dos cosas. Yo quiero decir una cosa, Vicky, es que en Colombia se repiten y se repiten cosas, entonces como esa, que el Polo nunca asumió su responsabilidad política. Mire, aquí le voy a dejar un documento, ¿sí? Para que usted lo mire y después le dirá a la opinión pública si es serio esto o no, pero les doy este dato, miren, el primer ataque grande contra la alcaldía de Samuel Moreno es de octubre de ese año. Apenas ese ataque se da, el Polo empieza a investigar y empieza a actuar sistemáticamente. Aquí le tengo 12 momentos en los cuales el Polo actuó contra Samuel Moreno hasta el punto de expulsarlo del partido y de suspenderlo, pero les doy este dato. En octubre, esa es la primera acusación, y el 3 de mayo el Polo le pide a Samuel Moreno que renuncie a la alcaldía de Bogotá. No me digan que eso no es asumir responsabilidad política. O sea, el segundo cargo en importancia del país, y el Polo le dice a Samuel Moreno, renuncie, bueno, y le abre un proceso que lo suspende primero del Polo a él y a su hermano y después los expulsa. Entonces no se diga que nosotros no asumimos las responsabilidades. Ahora, que les parezca que no, pero yo pregunto, ¿qué partido político en Colombia le ha pedido la renuncia a un alto funcionario suyo que hasta ese momento apenas estaba acusado de cosas? Y el Polo le pide formalmente
el Comité Ejecutivo Nacional del Pueblo, repito, y le voy a dejar las pruebas al respecto a Samuel, y claro, y a Samuel Monero, y aquí se dice lo que sea. Pero bueno, supongamos que no hubo la responsabilidad política, supongamos, pero eso no autoriza a que otras responsabilidades políticas no vayan, porque es que parte del país, del problema del país, es el que el país es un país enfermo, donde no hay responsabilidades políticas, es la norma. Aquí pasa lo que pasa, y el control en las urnas funciona muy mal porque en una proporción inmensa los votos son los votos de la corrupción, eso también hay que decirlo. Es decir, aquí puede haber un congresista inculpado de las cosas más graves del mundo y en la siguiente elección saca todos los votos porque el sistema político es de ese tipo. ¿Qué iba a decir Ramiro sobre eso puntualmente? No, yo creo que coincido con ese planteamiento del senador Robledo. Yo creo que hacer historia con el tema de la responsabilidad política es un pésimo ejercicio. Y sobre todo para alguien que ha estado tan cerca del gobierno del presidente Uribe. Porque en el caso del presidente Uribe sí ha habido muchas personas capturadas por hechos acaecidos mientras eran gobernantes, cosa que no había ocurrido jamás. Ese volumen de personas condenadas penalmente no lo había tenido ningún otro gobierno. Pero la responsabilidad política no la hubo. No la hubo. Es más, el presidente de la República en su momento, el doctor Uribe, cuando le preguntaban algunas cosas incómodas, acuñó una manera muy fácil de salir del tema. Que era decir, otra pregunta, amigo. Y no contestaba. Y no lo contestaba, pues porque políticamente no había la fuerza de convocarlo a que hubiese una responsabilidad política. No la hubo, porque tuvo mayorías en el Congreso los 8 años. Porque tuvo los medios a su servicio, ¿no? Pero obviamente se quedaron muchas cosas por explicar, que aún hoy la gente las vive diciendo, y por eso cada vez que el presidente Uribe tiene una intervención fogosa de las muchas que él tiene en el Congreso, no falta quien se pare y le diga y le recuerde y lo confronte. ¿Por qué? Porque ese juicio político nunca se hizo. Pero sí, los funcionarios del gobierno Uribe han respondido ante la justicia. Pero es que esa es una responsabilidad diferente. Claro, y al escrutinio de la opinión pública, pues eso no involucra al expresidente Uribe. Por ejemplo, cuando la Concha Araujo era canciller de la República y su hermano estuvo involucrado en un proceso judicial, renunció a la Cancillería para no interferir con un proceso. Eso es responsabilidad política. No, eso no es responsabilidad política, es un gesto de dignidad. Entonces, no se puede decir que el gobierno de Uribe no la hubo. Claro que la hubo, y es en el gobierno donde han respondido con mayor severidad ante la justicia sus funcionarios. Pero políticamente... incluso de manera politizada, a mi juicio, en muchos casos. Entonces, no se puede decir que ahí no ha habido. Ahora, tiene razón el senador Robledo. No podemos decir que como no hubo responsabilidad política en el caso del carrusel de la contratación, no se puede exigir. No es cierto, ya le dije que sí la hubo. Bueno, ustedes dieron unas explicaciones que a juicio de muchos pedimos la renuncia, no fueron plenamente satisfactorias. Con el alcalde, con el fiscal, yo estoy de acuerdo con que se le cuestione, más no que se le pida la renuncia, porque eso no va a solucionar nada. De hecho, él está siendo diligente para llevar esta investigación hasta las últimas consecuencias, y eso es lo que tenemos que exigir. Clara, usted iba a decir algo. Sí, yo lo que diría ya va el senador Robledo. Yo estoy de acuerdo con el doctor Ramírez sobre la leche derramada, incluso no solo el Centro Democrático, sino aquí todos los partidos han tenido una entre cuota otras grave. cosas, Clara, perdóneme el paréntesis, y es que cuando llamamos a este debate, nosotros queríamos hacer un debate con el partido de la U, con gente del Partido Liberal, de Cambio Radical, y les quiero decir que fue bien difícil. Fue bien difícil encontrar quién se le midiera a este debate. Pero la gente de Cambio Radical, los que contactamos, no querían el debate, que es que no podemos, es que no sé qué, nos dijeron que sí, luego que no, en fin. Los liberales, en fin, la U, en la U eso salieron, disparados. No, yo lo que diría es esto. Mire, sobre la leche derramada, yo creo que lo importante aquí es, en todos los partidos ha habido problemas. El tema es que ahora vamos a tener una reforma política. Yo creo que este es un tema que podría tener la reforma política. Sin duda hay que comprometer más a los partidos. Las veedurías de los partidos es que casi que no funcionan. Pasan no solo este caso, sino muchos otros en que uno ve que empiezan investigaciones y los funcionarios públicos siguen en sus cargos. Los avales. ¿Dónde está la responsabilidad sí, yo creo del que partido que dan los avales, por ejemplo, doctora Clara, para los gobernadores, alcaldes
y terminan detenidos y terminan presos. ¿Dónde está la responsabilidad del partido? Es tenaz, pero entonces yo lo que les diría es, yo creo que lo que hay que hacer es volcarnos a pensar en cómo constructivamente solucionamos una situación en que sí haya una responsabilidad política, Samuel, efectiva, porque es que no podemos seguir diciendo que es que no pasa nada ni tapar el sol con las manos, ¿no? Para eso con la Fiscalía habría que cambiar el diseño constitucional de la Fiscalía. Que yo creo que el país está en mora de hacer eso porque realmente esa copiada del sistema penal acusatorio y el esquema del fiscal que traímos acá fue realmente un galimatías y eso es fruto de todo lo que ha pasado. El fiscal general de la Nación en Estados Unidos es competente para delitos federales, no para todos los delitos, ¿no? En cambio en los Estados Unidos allá tienen pues fiscales en los estados y tal, y está mejor organizado. Aquí todo pasa por el despacho del señor fiscal general de la Nación, directa o indirectamente. Y ese sistema ha colapsado. Sí, no me sorprende la posición del doctor Samuel Hoyos. Ya en un programa semejante a este me había tocado debatir con el doctor José Obdulio Gaviria, también súper entusiasta del fiscal. Él también cree que es un fiscal maravilloso. Bueno, esas son las posiciones políticas y cada uno tiene derecho a pensar, pero yo sí lamento que en esto estén coincidiendo la Unidad Nacional y el Centro Democrático, porque eso da un poder político descomunal. Pero miren cómo es de grave esto de las responsabilidades políticas. El polo, escúcheme, no, pero déjeme terminar. Yo no lo interrumpo a usted, doctor Hoyos. El polo, además de que le pedimos la renuncia, expulsó a Samuel Moreno y produjimos una declaración pidiéndole excusas, perdón a los bogotanos y al país por esas actuaciones, eso es cierto, de las que estamos hablando. Estas son realidades y le voy a dar aquí todas las pruebas, Vicky. Sí, yo las miro. Se las voy a dejar, pero además, miren esto, una de las cosas más bochornosas de la historia de Colombia en cuanto a problemas políticos es la parapolítica. No voy a mencionar partidos para no alborotar, pues va a ser una conversación más o menos tranquila. Mire ustedes, 199, con corte al 2014, 199 congresistas acusados por parapolítica, 199, 41 condenados. Un partido 31% de los condenados, otro partido 19%, otro partido 15%, otro partido 10%, ni uno del polo. Yo pregunto, ¿alguno de esos partidos salió ante el país a pedir excusas, a pedir perdón, a decir nos hemos equivocado, a reconocer que eso fue una cosa gravísima? Nadie, es que eso es de lo que yo estoy hablando. Ahora, no estoy pidiendo que eximan al polo. Por ejemplo, pongo un ejemplo, el exgobernador de Bogotá, no lo menciono, del carrusel de el gobernador de Cundinamarca, del carrusel de la contratación de Bogotá, y nunca se supo de qué partido era. Y en eso yo le escribí una carta a los directores de los medios hace unas semanas. Creo que debería todos los medios, siempre que un alto funcionario del Estado salga en un enredo de corrupción, debe mencionársele el partido, para que por lo menos la gente sepa de qué es de lo que se trata y haya algún tipo de sanción política. Pero aquí no puede suceder que haya exgobernadores condenados por asesinato a 5 años de cárcel y el país no sepa de qué partido son. Eso no puede ser. Pero yo aquí insisto en este reclamo. Pero en el caso del polo, o sea, llevamos 7 años rindiendo cuentas. O sea, en el caso del polo sí se hacen todas las exigencias y se machacan las cosas y yo no me quejo de eso. Lo que yo lamento es que no se haga con todos los sectores y eso contribuye con la corrupción. Se está hablando de nacional. Álvaro Ese es el Cruz, problema. del exgobernador Álvaro Cruz. Pero no quisiera mencionar nombres. No, pues, pero eso sí es más evidente que ponerle. A mí eso me parece bien, pero simplemente, doctor Robledo, vea, mi apoyo, digamos, al fiscal no es en virtud de clientelismo. Nunca he ido a la fiscalía, no he ido a su despacho, no tengo un solo puesto en la fiscalía. Mi apoyo al fiscal es en virtud de que es un fiscal, un funcionario que muestra señales de independencia frente al Ejecutivo, y eso es lo que necesitamos. No podemos aguantar más fiscales de bolsillo, contralores de bolsillo, procuradores de bolsillo. La independencia de un funcionario a cargo de la fiscalía es valiosa y eso es lo que me hace apoyar independencia, su gestión. Saca un comunicado para lo de Brecht y al otro día dice no, eso no era así. Sí, yo lo cuestionaría. Bueno, pero realmente no es así. Ahí están respondiendo las exministras Cecilia Álvarez, no lo dudo, el Centro Parodi. Democrático al Ahí fiscal Martínez. Eso no hay que insistirlo. Por primera vez sabido, sí. un fiscal pues diligente. Yo entiendo que no les guste, pero a mí sí me parece que es un fiscal que le ha servido al país. Pues ya nos quedan 2 minutitos. Me gustaría simplemente, como cada uno en 20 segundos, como la conclusión de este debate hoy aquí en la W, ¿existe o no la responsabilidad política en Colombia? Hemos puesto varios ejemplos sobre la mesa. Empezamos con el tema de la Fiscalía. Muy rápidamente, empiezo por usted, Clara.
Bueno, pues yo ya les había dicho que desde mi punto de vista no hay una responsabilidad como quisiéramos que fuera. Puede que haya habido casos aislados que incluso se confunden con temas de dignidad, en fin. Yo creo que sí debe haber una responsabilidad política a futuro de todos los partidos políticos. Y bueno, el senador Robledo insiste en que la unidad nacional, yo formo parte del Partido Liberal y por supuesto me voy a preocupar, le hago esa promesa aquí en público, de que el Partido Liberal trabaje más concienzudamente en ocultar esas responsabilidades que eventualmente hayan podido darse y, si es del caso, presentar disculpas al país, que sin duda ha habido muchos casos. Por eso es en que lo están merece. tan mal los partidos tradicionales Sí, también, así ¿no? así es. Ramiro. Mire, yo creo que el fiscal Martínez se equivocó en la manera como ha manejado este problema, porque yo creo que él ha debido asumir una actitud distinta en el sentido de salir a decirle al país, mire, me equivoqué al elegir esta persona y explicar por qué se había equivocado. Tenía algunas explicaciones que había podido dar, por ejemplo, el tema del polígrafo, el tema de que era una persona que había sido socio de unos magistrados, en fin, cosas que mostraban algo, pero que obviamente no lo exoneraban, pero sobre todo él ha debido decir que le pedía excusas al país por eso. Y yo creo que el país tendría una postura completamente diferente hoy frente a ese punto, porque el doctor Samuel dice que él es un gran fiscal. Yo digo que es mejor como esperar a que pase más tiempo a ver si va a ser el gran fiscal o no. A ver. ¿No? Y una cosa que quiero decir en respaldo de lo que dice Jorge Enrique Robledo, yo sí reconozco, y no soy de ese partido, que el Polo Democrático presentó asumió la responsabilidad política por el desastre de la administración de Samuel Moreno. Tengo 20 segundos. En serio, me toca despedir. O sea, hay algunos destellos de responsabilidad política en Colombia, pero la norma es que eso no juega en la política nacional y eso es parte de la putrefacción de Colombia. Y Samuel Hoyos, para despedir. Creo que al fiscal hay que juzgarlo por su gestión y los hechos a cargo de la fiscalía hablan por sí solos. Incluido el nombramiento de Claro, Moreno, ¿no? claro. Claro, porque la gestión incluye Fue, eso, ¿no? fue una equivocación, sin duda, pero pues nadie es adivino. Les agradezco por estar con nosotros, por aceptar venir. Esta es la W, vamos hasta las 3.